Seguimos en Agenda Abierta por Radio Perfil AM 1190 y ahora vamos a hablar de algo que mitad que nos preocupa, mitad que no sabemos bien, no sabemos cuánto nos puede llegar a afectar o a ayudar en la vida cotidiana, y creo que la audiencia va a estar muy interesada en escucharla porque estamos en comunicación con Agustina Paz. Ella es divulgadora de nuevas tecnologías exponenciales. Sería la forma de presentarla, pero a mí lo que me preocupa en principio, Agustina, y ya te saludo, es cómo nos puede afectar, cómo nos puede impactar esto que tanto nos preocupa de la inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Agustina? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Y bueno, por eso te empezaba preguntando por ejemplo, inteligencia artificial es algo que nos viene a revolucionar todo. Parece que, bueno, todo puede pasar por ahí. Delitos que tienen que ver con la inteligencia artificial, educación, nuevas posibilidades de trabajo, de carreras para estudiar, pero la cuestión es que si es una revolución tan así la inteligencia artificial o es parte de algo más grande, y eso creo que es algo que nos podés contar. ¿Qué me podés decir al respecto? Sí, súper interesante la pregunta, porque la inteligencia artificial es una de las tecnologías exponenciales que vino para, hace varios años ya llegó. Ahora obviamente estamos en un momento en donde todo el mundo está hablando de cómo la inteligencia artificial va a impactar en nuestras vidas. Seguramente sea así, pero no es la única, sino que es la combinación de todas las tecnologías que va a generar un impacto tal como fue la electricidad en su momento cuando se creó, o el vapor en la primera revolución industrial, pero sin tenerle siempre miedo, sino entender cómo podemos beneficiarnos con todo esto. Claro, es decir mucho, ¿no? Que comparar este tipo de tecnologías con la electricidad o la máquina de vapor o el vapor, eso cambió el mundo, pero por eso, y me imagino que también habrá gente, y lo hago en más chiquito, ¿no? Cuando uno dice, llegó la televisión y ahora tenemos preocupación por todo lo que va a pasar, la televisión se va a copar todo, nadie va a prestar atención, los celulares, siempre cambios tecnológicos generaron esas cosas, pero si yo hablo de tecnologías exponenciales, ¿cómo lo podés definir para un público no tan avisado en estos temas? Claro, la inteligencia artificial sería una que potencia a todas las demás, pero si hablamos de todo lo que sea impresión 3D, no solo las maquinitas 3D que vemos en los colegios, en las escuelas, sino todo lo que el impacto de la impresión 3D en equipamiento, hasta en cohetas que van al espacio, una manera de crear impresiones 3D de hasta casas que se hacen hoy en día. La robótica es otra tecnología exponencial que llegó para quedarse. Todo lo que sea machine learning está relacionado con la inteligencia artificial, pero es más que ella. Todo lo que sea la visión que tenemos de, incluso en medicina, cómo puede impactar todas estas tecnologías en cómo los médicos van a usarlas para trabajar mejor. No es que van a ser reemplazados, desde mi punto de vista, como sus profesiones ser reemplazadas, sino más bien potenciadas por el uso de estas tecnologías que tienen como característica que, primero, quizás, imagínate la primera hamburguesa que se creó en un laboratorio hace 4 años, la primera que se creó con células animales, valía $350.000, ¿sí? Una locura. Claro. Ahora vale $10, o sea, es equivalente a una hamburguesa que se pueda comprar en Estados Unidos, que es una hamburguesa de carne normal. Entonces, lo que tiene de característica una tecnología exponencial es que crece muy rápido, tiene una potencia enorme, va a transformar muchísimo como vivimos y no nos vamos a ir dando cuenta, pero de a poco va a llegar, y también va a salir cada vez menos. Entonces todos lo vamos a adoptar, vamos a elegir adoptar esta tecnología porque nos ayuda en nuestros trabajos, en nuestra vida, claro, en todo lo que ya usamos las tecnologías. Fíjate que vos llegás a tu casa, prendés la luz y casi todos los electrodomésticos y los equipos y las computadoras y los celulares en algún momento no existían, hace 20 años. ¿Cuándo nos damos cuenta mucho de eso? Cuando se corta la electricidad, que no sabemos qué hacer, casi no podemos hacer nada y decimos, che, dependo mucho de esta tecnología. Y al pasar me decías que también tiene que ver con la educación. Hay un estudio que se titula Inteligencia Artificial y otras herramientas digitales para la educación, que revela que el 90% de los profesores están interesados en usar este tipo de tecnología en las clases. ¿Eso cómo nos puede potenciar? Porque también otra vez aparecen los miedos de ahora no se puede dar un trabajo práctico para hacer porque ya lo mandan a hacer al chat GPT o al DeepSeek o al que sea, o a los diferentes motores que puede generar por uno ese tipo de textos, por ejemplo. Entonces van a tener que renovarse mucho los profesores, ¿no?
Bueno, es que ahí está el desafío. A mí me encanta trabajar en todo el tema, la temática de educación, porque siempre, obviamente, es un lugar, la educación está creada para que se quede bastante en su statu quo, porque su formato, su idea es durar muchísimo tiempo para enseñar a los alumnos de las distintas décadas, ¿no? Claro. Pero ahora los profesores son los que se tienen que ayornar, y de alguna manera también el desafío que teníamos antes de la inteligencia artificial, que es que ya no necesitamos a un profesor parado delante divulgando algo que ya sabe, sino más bien quizás siendo facilitador de que las personas desarrollen capacidades, los chicos desarrollen capacidades mucho más relacionadas con sus habilidades blandas, su pensamiento crítico, la posibilidad de unir una temática con otra y no directamente aprenderse de memoria un texto o aprender a leer, escribir y tener matemática por separado. Y para mí la inteligencia artificial no viene a reemplazar a los docentes, sino a potenciarlos. Quizás que no tengan que hacer las mismas tareas repetitivas y se puedan centrar más en esto que es la creatividad, la empatía, que ayuda a los estudiantes, pero a los profesores y a los maestros también, y darles oportunidad de que puedan inclusive ir creando contenido que sea interesante para los alumnos sin necesidad de repetirse todo el tiempo. ¿Y cómo me imagino, o cómo te imaginas vos, que sos la que sabe, un aula del futuro? Si no tengo más ese profesor adelante de 20 chicos, 20, 30 o 100 en un aula magna, la pandemia un poco nos pegó un cachetazo con eso y nos hizo ver que por ahí había clases de 200, 300 personas yendo hasta un lugar lejos de su casa para escuchar a alguien, y se podía hacer desde casa. Pero, ¿cómo la imaginas para adelante la educación, si no es con el modo que conocemos hace mil años, por lo menos? Sí, yo me imagino igual a un profesor delante, digamos, que quizás esté permitiendo, y incluso viste en lo mismo que vos averiguaste lo que llegó en ese reporte, sabemos que muchos docentes están interesados en usar la inteligencia artificial y otras tecnologías para esto, ¿no? Entonces, eso es una muy buena noticia, que el docente quiere aprender, y además tiene la facilidad, en el caso del futuro, de acomodar los aprendizajes en función de cada chico, y no pensar que todos van a aprender lo mismo al mismo tiempo. Van a tener que ver con las inteligencias múltiples que tengan los alumnos que tenga adelante, qué capacidad tienen en matemática, entonces ellos van a poder adaptar el contenido a lo que el alumno tenga en ese momento relacionado con la matemática, por ejemplo, y personalizar los ejercicios con una retroalimentación incluso en el momento, y adaptándose al nivel, que eso lo venimos hablando en educación hace muchos años, ¿no? Esta posibilidad de todo lo tecnológico, de acomodar el aprendizaje. Lo mismo la comprensión lectora. No todos los chicos aprenden a leer de la misma manera, ni comprenden los niveles de complejidad igual. Cada uno a su edad, cada uno con su madurez, cada uno con cómo tenga conectado su cerebro, van a poder llegar a lo mismo, pero quizás no de la misma forma. Y a mí me encanta la posibilidad que tenemos ahora de dejar de pensar que tengo a un alumno y a 300 personas que son iguales, de la misma edad, y que van a aprender de la misma forma, y que sea mucho más fácil acomodar esos contenidos a los tiempos de madurez de los chicos. Pienso, por lo que decís, que por ahí también impacta en la inclusión esto, ¿no? Porque si vos tenés un contenido distinto para quien va más atrasado o tiene otros intereses u otras inteligencias, también estás permitiendo a alguien que no era tan bueno en algo ser un poco más y potenciar un poco más para lo que sí puede servir o puede desarrollarse, ¿no? Sin duda, genera que las experiencias de aprendizaje sean personalizadas y dándole tiempo a cada uno, además a que trabaje de acuerdo a sus intereses. Yo me imagino una escuela del futuro también basada en lo que al chico le interesa aprender, y basado en lo que ese es el driver, el motivador del chico, se puedan adaptar los aprendizajes en relación con eso, ¿no? Por supuesto que hay chicos que van a saber más o van a estar más cómodos con ciencias naturales que con matemática, otros con habilidades comunicativas que enseguida van a poder aprender idiomas, porque hasta tenemos genes que nos ayudan en algunos casos a aprender idiomas y en otros no, y al final vamos a llegar todos a esos niveles de aprendizaje, pero no al mismo tiempo. Hace rato que sabemos que se llega, pero no al mismo tiempo. Me acuerdo una maestra de segundo grado de mi segundo hijo que me dijo: vas a ver en la segunda parte del año cómo va a sacar todo, y la verdad que fue súper buen alumno y tardó más que su hermano en aprender a leer. Eso te hablo cuando yo hace 20 años atrás, cuando mis chicos eran chicos, ¿no? Claro, tenemos nuestro ritmo, pero quizás todos podemos llegar hasta quizás más lejos
pero más lento. Entonces la idea de una escuela en la cual vamos todos al mismo tiempo es como que sentís que te vas quedando y también impacta en lo que siente esa persona que no aprende tan rápido como el de al lado. Totalmente, eso es crucial, entender que todos los chicos tarde o temprano van a aprender, y los docentes también, y que pueden encontrar la manera de usar esta tecnología para adaptar el proceso educativo a las distintas velocidades de aprendizaje, a las realidades socioeconómicas que también son distintas en los distintos países, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Y antes esa posibilidad no existía, no era tan obvio. Entonces me imagino una educación del futuro en donde obviamente la IA no reemplazaría al docente, sino que lo acompañaría y humanizaría un poco más su rol. Claro, porque tiene que hacer valer mucho más lo humano el docente, porque es lo que la IA no puede reemplazar. O sea, exacto, ese tipo de contención. Ahora, en esta, o tanto la educación del futuro o en el mundo que se nos viene, ¿vos crees que hay que saber de tecnología o hay que encontrarle la vuelta para poder valerse y utilizarla la tecnología? Quiero decir, porque en otra época cuando se decía ahora el futuro es la informática, hay que estudiar programación, informática, si no te quedas afuera. Y hoy parece que también tenemos que meternos en este mundo todos los que yo me imagino un docente escuchando nuestra charla que dice, hace 20 años que doy clase, no quiero ahora aprender a ver cómo se usa la inteligencia artificial. Sí, lo que tiene la buena noticia es que es muy sencillo la aplicación práctica y que basta con empezar a interactuar con un bot, un ChatGPT, no quiero poner marcas porque hay Gemini, hay un montón de otras marcas que están en el mercado, hay una versión china, cada uno va a elegir, todas hay uno dentro de la aplicación WhatsApp, por ejemplo, ahora, o sea, uno dentro de la aplicación WhatsApp ya conversa como con una persona con una versión de pero entiendo igual eso y a la vez veo que es una oportunidad porque hace 20 años había cursos de internet. Hoy no hay cursos de internet, ¿no es cierto? Todos lo sabemos usar. Esto viene a ser fácil de aprender, pero va a ser como la internet del futuro. Es como que no nos vamos a cuestionar. O sea, yo le diría a ese docente que piensa hace 20 años que hago lo mismo, y todos tenemos la oportunidad de acomodarnos a lo que venga, y está bueno también el qué tan permeables somos a agregar cosas nuevas e interesantes a nuestro trabajo y no pensar que el mundo es igual que hace 20 años, porque ya no lo es. Claro, lo que se le exige al alumno también tiene que autoexigírselo la docente. Y en otros órdenes de la vida también aparece, qué sé yo, hace poco hablábamos en el programa de que estábamos viendo que había heladeras con inteligencia artificial, por ejemplo. En un momento no nos vamos a dar cuenta ya que está la inteligencia artificial, ¿no?, dando vueltas, porque ya va a ser parte de todo vamos a saber que quizás genera, qué sé yo, en nuestro rubro, por ejemplo, en el periodismo, en los medios, hay mucho que ya está siendo escrito por inteligencia artificial, y ahí es donde aparecen estas cuestiones de va a reemplazar personas. También pasó con otras tecnologías, pero digo, va a reemplazar personas, o hay que aprender esto, o quedás afuera. A esa gente, ¿qué mensaje le puedes dar? No, yo creo que el mensaje es que van a poder potenciar sus profesiones. Por supuesto que en toda revolución hay algunas, quizás trabajos los más repetitivos, que no deberían ser los de los docentes, y ni de otros, digamos, por ejemplo un médico, tampoco un psicólogo, etcétera, pero que sí se potencian, y que sí el tema de estar todo el tiempo conectados. Ahora la neurociencia nos dice además que nuestra capacidad de aprender es a cualquier edad sigue siendo nuestro cerebro plástico, digamos, tenemos una plasticidad para seguir aprendiendo cosas nuevas interesantísimas. Viste que hay una frase dando vueltas que es: el loro viejo no aprende a hablar. Mi abuela lo decía cada rato para cualquier cosa que yo quisiera enseñarle del control remoto de la tele, aunque sea, y a mí me daba bronca porque yo decía, me parece que todos pueden aprender. Bueno, me estás dando una base científica de que sí, todos podemos aprender. Todos podemos aprender. Neurociencia está avanzando un montón, el análisis de nuestro cerebro y todo lo que podemos aprender, pero en algún momento lo de la IA va a ser lo mismo que nosotros preguntarnos, pero entonces ¿prendo la luz o sigo usando velas? Claro. O sea, voy a caballo a donde tenga que ir, o puedo usar el automóvil. Hay algo de eso, ¿no? Que es como, primero hay cierto rechazo. Hace poco vi una foto de Nueva York, en la Quinta Avenida, que mostraba como en el 1900, si no me equivoco, eran todos los que andaban por la calle eran caballos o coches a caballo y un automóvil. Y 13 años después eran todos automóviles y un solo coche a caballo. Claro. Y en 15 años pasó eso, digamos.
Sí, así de rápido tenemos que también, por eso digo que quizá no nos demos cuenta, nos pasa un poco por arriba, pero empieza a formar parte de la vida cotidiana. Bueno, así que habrá que ir evolucionando uno también y no quedarse para entenderla. Estamos hablando con Agustina Paz, especialista y divulgadora de nuevas tecnologías exponenciales, y parece que las tecnologías exponenciales son mucho más que la inteligencia artificial, y eso es lo que nos quedó claro en la charla, que te agradecemos muchísimo por el contacto, Agustina. No, muchísimas gracias a vos, Eduardo. Un abrazo grande. Un abrazo.